Las sanciones a Rusia están empezando a pasar factura a la comunidad internacional, y es que incluso ha tenido que salir al frente, aunque ahora recién, y eso se está criticando, el Fondo Monetario Internacional. Y es que, por ejemplo, tenemos que algunos países que saben de este duro impacto que está sufriéndose a la economía, han empezado, por así decirlo, a confirmar o a expresar que, bueno, era lo que les toca a los países y más o menos intentan verse como una suerte de, por así decirlo, héroes, que tienen que resistir estas sanciones, así signifiquen un duro golpe para ellos. Este es el caso, por ejemplo, de Francia, y es que la administración de Emmanuel Macron dice que lamenta el impacto que esto significa también para su propia economía, pero que es necesario. Claro, en este contexto debemos entender cómo las múltiples sanciones incluso han empezado a llamar la atención hasta el punto de hablar, por ejemplo, de países de América Latina, que han empezado a decir que estas sanciones están dificultando su propia economía. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La Unión Europea está empezando a estudiar la apuesta de otros bancos en este bloqueo del sistema SWIFT, otros bancos rusos. Claro, previamente ya se había trabajado con algunos bancos de Rusia, y en el contexto de este conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, esto significaba un duro golpe para la propia administración norteamericana. De hecho, recordemos que en la primera entrevista o la primera salida que tuvo a la prensa, el presidente Joe Biden decía que las sanciones que se habían puesto eran mejores que, por ejemplo, quitarlos del sistema SWIFT, algo que evidentemente nadie le compró. Y de hecho, los propios europeos, sus aliados, empezaron a trabajar sanciones sacándolos del sistema SWIFT. Claro, en este contexto, obviamente tampoco Estados Unidos iba a salir al frente a intentar, por así decirlo, defender a Rusia. Aunque claro, en realidad se estaban intentando defender a ellos mismos porque la economía estaría cayendo y el peso también residiría en el propio Estados Unidos, porque como sabemos, al fin del día es un país que también vende recursos energéticos. Sin embargo, también debemos entender que existe una suerte de presión que se ha empezado a vivir desde el punto de vista de los aliados, sobre todo de la Unión Europea, sobre Estados Unidos. Y claro, si es que el contexto, si es que lo que todo este tiempo intentó vender Estados Unidos con respecto a que Rusia era la amenaza latente del mundo, a que no se puede trabajar con Rusia, que no se tiene que hacer negocios con Rusia, que hay que bloquear a Rusia, pues obviamente la propia Unión Europea parece que cree esto incluso más que Estados Unidos. Sin embargo, el empuje que se ha empezado a dar por esto, a raíz de la decisión de los propios aliados, ha empujado a que el propio país norteamericano también empiece a replantearse las cosas. El día de ayer Estados Unidos había salido, por ejemplo, al frente a decir que estaban poniendo controles estrictos sobre la mercadería que estaría llegando desde Rusia a Estados Unidos o desde Rusia a algunos de los aliados. Y claro, en este caso se estaba hablando del tema del petróleo, del tema del gas. Sin embargo, esta era la postura norteamericana, no necesariamente la europea. En Europa, por ejemplo, el Reino Unido, Italia, están empezando a buscar sancionar y que no se venda absolutamente nada del gas ruso, que no se le siga comprando el gas ni el petróleo a los rusos y que se busque algún tipo de energía diferente o algún tipo de proveedor diferente. Esto obviamente también beneficia a Estados Unidos. Pero claro, en este contexto ahora lo que está intentando hacer la administración de Joe Biden, empujado un poco por los propios aliados, es calcular si ellos eventualmente podrían hacer lo que les están exigiendo los aliados. Sí, ha cambiado un poco el rol. Antes era Estados Unidos el que exigía a sus aliados, ahora son sus aliados exigiéndole a Estados Unidos. Y claro, en este caso en específico, lo que le están exigiendo es que no siga tratando y que se llegue en todo caso incluso a cancelar la venta o la compra del gas de parte de Rusia. Claro, con esta situación, sin embargo, el mercado va a colapsar. Y esto ya empezó a preocupar a la comunidad internacional y sobre todo al Fondo Monetario Internacional, entidad
que no veía con buenos ojos las sanciones que se estaban imponiendo, pero que aparentemente entendía que lo que estaba haciendo, por ejemplo, la propia Estados Unidos, servía como una suerte de mediador o de regulador para que las sanciones no se salgan de las manos. Sin embargo, aparentemente ni el propio Estados Unidos, o al menos la administración de Joe Biden, no han podido frenar que esto se salga totalmente de control y termine golpeando a sus propias economías. Hemos visto cómo, por ejemplo, Japón, en una resolución, la resolución, por ejemplo, número 15, sacan sanciones contra Rusia, y en la 16 sacan medidas para intentar sobrellevar las sanciones de Rusia y salvar a su propia economía. Un sinsentido que evidentemente está empezando a ser también criticado en esta parte del mundo. Y es que, sin ir muy lejos, aquí hablando de América Latina, Chile, por ejemplo, acaba de decir que se le está imposibilitando hacer negocios con Rusia. No, ellos no han sancionado y no han roto relaciones con Rusia, pero a ellos se les está imposibilitando hacer negocios con Rusia por las sanciones existentes en el conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania. Claro, en este contexto, evidentemente, si un país que no está alineado, o al menos intenta ser neutral, hace este tipo de afirmaciones, podemos entender que se estaría logrando lo que tal vez los más acérrimos o los más contrarios a Rusia estaban buscando, y es bloquear totalmente a Rusia. En este panorama, y después de tantos días de sanciones, de retiradas de embajadas, de retiradas de empresas, de cancelaciones de fábricas, de despidos masivos incluso de algunos trabajadores rusos por parte de empresas extranjeras en la propia administración de Vladimir Putin, el Fondo Monetario Internacional por fin ha decidido hablar. Y para el Fondo Monetario Internacional, estas sanciones que se le están imponiendo a Rusia, como por ejemplo sacarlo del sistema SWIFT, van a hacer que colapse totalmente la economía mundial. No han hablado de la relación entre Rusia y Estados Unidos y cómo esto puede preocupar. Tampoco han hablado de cómo, por ejemplo, Europa sería uno de los más golpeados, sino que en específico está diciendo que esta situación lo que hace es golpear duramente a todo el mundo. Claro, en este contexto entonces nos damos cuenta que, como comentábamos, y algunos expertos afirman, de repente estas decisiones o afirmaciones que tenía Estados Unidos contra Rusia, aparentemente la Unión Europea se las ha creído incluso más que el propio Estados Unidos, que hasta cierto punto sí buscaba imponer sanciones, sí buscaba ejercer presión, pero no hasta un punto en el que primero colapse la economía mundial. Ante este panorama, en esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Por qué recién sale el Fondo Monetario Internacional? ¿Y por qué existe esta postura de países de decir que lamentan mucho lo que les va a pasar, la propia crisis que se va a crear en sus países, pero lo siguen haciendo? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.